Siempre habíamos creído que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es por lo menos lo que se nos había dicho en la escuela. Y sin embargo ahora estamos descubriendo que son los dioses los que fabricamos, los que creamos a imagen y semejanza de los humanos, con las mismas emociones y con la misma manera incluso de expresar estas emociones. Cuando se estudia ahora desde horizontes nuevos el contenido y el futuro del terrorismo, estamos descubriendo una gran novedad. Al contrario de los actos terroristas en el pasado, del anarquismo, por ejemplo, el terrorismo hoy está imbuido, está impregnado por el sentimiento confesional, por el sentimiento religioso. Y si queremos saber algo del terrorismo, tenemos que volver a saber algo de la religión. De eso hablamos hoy en Redes. Hoy contamos de nuevo con la presencia del profesor Scott Atran de la Universidad de Michigan. Con él vamos a poder comprobar que la religión también puede ser entendida desde la antropología y que nuestros valores y creencias más sagrados tienen una base menos espiritual de lo que solíamos pensar. Es la concreción cultural de lo que corresponde a lo que debemos hacer. Y aunque tiene unas bases comunes a casi todas las culturas, tiene después un despliegue que corresponde a cada cultura. Es una respuesta mental y visceral que es una forma de conocimiento y que acompaña a otras formas de conocimiento como el razonamiento, la lógica, etc. Y conjuntamente con ellas nos da cuenta del mundo. Soy Ramón María Nogués, profesor de Antropología Biológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además soy escolapio, por tanto me he interesado de una forma normal por las cuestiones relativas tanto a la antropología como a la religión y en particular a la intersección de estas dos dimensiones de la experiencia humana. Es una metodología de conocimiento que se basa en el análisis experimental de la realidad y la utilización del conocimiento crítico. Es un conjunto de tradiciones culturales a través de las cuales las diversas naciones o pueblos intentan concretar el acceso a lo que llamamos Dios. Personalmente yo no experimento conflictos importantes a nivel de la fe y de la ciencia, lo cual no quiere decir que no tenga dificultades tanto en la ciencia como en la fe, porque son dos caminos parciales de acceso a la realidad. Es verdad que desde el punto de vista cultural ha habido clásicamente conflictos, pero muchas veces más que ser conflictos propiamente entre ciencia y fe, han sido conflictos entre gente científica y gente religiosa que han intentado ejercer su poder en estos campos. Tradicionalmente, para muchas explicaciones de tipo cosmológico, en tiempos en que la ciencia no había investigado, pues se recurría a la fe. Hoy día hemos entendido que estos campos los ha de determinar la ciencia. Es una actitud a través de la cual confiamos en la realidad y de alguna forma nos libramos a esta realidad creyendo que puede dar sentido a nuestra vida. La verdad es una aproximación a través del conocimiento a lo que es la realidad, pero siempre se queda en aproximación. La neurología, aunque todavía conoce poco del cerebro, ha avanzado mucho. Entonces, este tipo de avances en neurología va a crear una nueva filosofía de la mente, y ya la está creando. Por ejemplo, la clásica dualidad entre cuerpo y alma, tendremos que interpretarla de otra manera. Esto mismo ha dado lugar hoy a que muchas experiencias humanas, por ejemplo, la ética, la estética, la religión, la economía, etc., sea estudiada, al menos parcialmente, desde el punto de vista neurológico, que aportan visiones de momento limitadas, pero interesantes sobre nuestros comportamientos en cada uno de estos campos. Es un
una metáfora, un signo, una comparación, un poema, a través del cual intentamos definir aquello que está en la última razón de la existencia. Universo es la totalidad de lo que existe, por eso lo llamamos universo, y que por razones metodológicas subdividimos para investigarlo. ¿Qué haría esta disparidad de factores el por qué la religión ha sobrevivido tantos años? Sí, eso creo. Tenemos una tendencia natural hacia la religión porque puede ayudarnos a afrontar muchas cosas para las que la vida no nos prepara, como la tragedia de la cognición. Por pura casualidad somos conscientes de la muerte como consecuencia de nuestra capacidad de viajar en el tiempo, de tener una memoria episódica. Pero todo en nuestro cuerpo sobrevive para evitar la muerte. Y nosotros tenemos la cognición de que es inevitable. Las pruebas empíricas son abrumadoras. Lucrecio y Epicurio intentaron zanjar el problema a través de la razón, diciendo, antes de que naciéramos hubo una infinidad de generaciones, y eso no nos importa porque no estábamos vivos. Pues bien, después de nuestra muerte también habrá infinidad de generaciones. Pero este argumento no convenció a nadie. Se necesitaba algo más para evitar la desazón y de ahí surge la creencia en un mundo sobrenatural, que es un mundo muy extraño, un mundo casi igual que el nuestro con diferencias mínimas. En la Biblia o los Vedas solamente aparecen un par de milagros, el resto son tormentas y fornicaciones y gente que come y duerme. Sí, alguien me dijo una vez, oye, al contrario de lo que cree la mayoría de la gente, de los creyentes, es decir, que los hombres y las mujeres son un reflejo de Dios, en realidad sucede todo lo contrario. Fabricamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Son como seres humanos. Solo hay una pequeña diferencia. Recuerda que antes hablaba de las tres facultades principales, la física, la biología y la psicología, que son innatas como órganos de la mente. Casi podemos representarlo en una cuadrícula de 3×4, donde estos tres factores, la física, la biología y la psicología, generan una especie de ontología intuitiva de 4 elementos, persona, animal, planta y sustancia. Luego podemos colocar un 1 o un 0 en cada una de las casillas, y si cambiamos solamente uno de los elementos, creamos un mundo sobrenatural. Pero si cambiamos 2, se vuelve demasiado difícil de recordar. Por eso encontramos mundos en los que prácticamente podemos predecir todos los dioses posibles simplemente viendo cómo cambian estas casillas. ¿Y quiénes son los dioses? Nuestros dioses tienen las mismas emociones que nosotros. No tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios ríe o Dios es feliz. Con solamente darles una emoción, con decirles que Dios está enfadado o que Dios está celoso, para todo lo demás se aplica el sentido común que recrea el resto de Dios. O, por ejemplo, si les decimos que Dios puede mover una montaña, no necesitamos decirle que Dios puede sostener una pelota de baloncesto o mover un coche. Esto se nos ocurre con naturalidad porque, de nuevo, Dios es como una persona. En nuestro caso, Dios es exactamente como nosotros, salvo en una cosa: no tiene sustancia, es todopoderoso, lo que no tiene ningún sentido. Hicimos un experimento y les preguntamos a estudiantes, por un lado, y a teólogos, por otro, lo siguiente. Imagínate que el pequeño Johnny está en un río con un pie atrapado bajo una roca y el nivel del agua empieza a subir. En el otro extremo del mundo, María, una niña pequeñita de 3 años, se cae a las vías del tren y el tren se acerca. Ambos le ruegan a Dios al mismo tiempo que le salve la vida. ¿Qué hará Dios? E incluso los teólogos empiezan a hacer preguntas como a qué velocidad llega el tren, o si María tiene hermanos o hermanas, si es la más pequeña, si quedará alguien más. Y eso pasa porque nadie puede imaginar realmente lo que significa ser todopoderoso e interpretar a Dios como interpretarían a cualquier otra persona con algunos poderes más. Las religiones son nuestro mundo con un cambio muy pequeño, mínimo. ¿Y la ciencia logrará refutar la religión?
No creo que se pueda refutar. Es como lo de la tetera de Russell, ¿sabes? Bertrand Russell tenía una analogía fantástica, la de una pequeña tetera que circulaba por el universo orbitando alrededor del Sol, y él decía, si yo sostuviera la teoría de que hay pequeñas teteras azules orbitando alrededor del Sol y alguien me preguntara si se puede refutar, la verdad es que no se podría refutar. Pero ¿significa esto que yo, como científico, deba dedicar mi tiempo a intentar demostrar que las teteras existen de verdad? Es increíble, o sea que no podemos refutarla. No. O sea que no es un problema de que sea un conflicto enorme, este malestar y este conflicto de carácter político por todo el mundo. Después de leerme todo lo que has escrito, y lo he leído todo. Sí, tú y mi madre. Tu madre y yo, es verdad. Pero la solución, al parecer, no es el dinero, ¿verdad? Ni las bombas. Tú les estás sugiriendo a los gobiernos que esta no es la manera de acabar con el problema. No, tenemos una ideología según la cual todas las cosas del mundo se rigen por decisiones racionales, por lo económico y por el dinero, que todo se puede intercambiar por otra cosa, que todo tiene un precio, que incluso hay un precio para la paz. Pero realizamos estudios en Palestina e Indonesia y descubrimos que si para ciertas personas algo es sagrado, ya sean bienes inmuebles o su tierra, o sus derechos o su reconocimiento, y les pides que lleguen a una situación de compromiso y lo cambien por algo, dirán que no. Responderán con violencia, indignación, rabia. Podemos medir todas estas cosas. Y si a continuación les ofrecemos un montón de dinero, de hecho logramos que personas de la administración les hicieran una oferta a los palestinos para que los de Hamás y las autoridades de viviendas públicas reconstruyeran el país, y hablo de ofertas creíbles, resulta que reaccionan sintiéndose todavía más ultrajados e indignados y dicen, no podemos vendernos de este modo, estamos hablando de nuestra tierra, de nuestra identidad. En cambio, resulta que si se ofrece una concesión simbólica sin ningún valor material, como por ejemplo la disculpa de la otra parte, entonces la violencia, la indignación y la sensación de ultranza disminuyen y hay una mejor disposición para aceptar la paz. Estamos intentando convencer a los líderes políticos de que esto es lo que hay que hacer primero. Scott, ¿ocurre lo mismo con el terrorismo puro, el más violento? El terrorismo, especialmente ahora para los jóvenes, es una especie de despertar político transnacional, impulsado por los medios de comunicación. Ven imágenes de justicia, ven un sueño en Internet, y este sueño es lo que les atrae. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles otro sueño en lugar de las bombas. O dinero. O el dinero. Vaya, estos serían algunos de los ladrillos con los que construir una teoría cognitiva del compromiso. Es el principio del principio. Estamos muy lejos todavía, ¿no? Muy lejos de saber cómo reaccionan las personas y qué estamos aprendiendo de todo esto. Si aprendemos algo. No mucho. Ante todo, la mayoría de estos temas, los temas más profundos que conciernen al ser humano, la violencia, el sexo, la religión, la muerte, las pasiones, el amor, se han dejado fuera del ámbito de la investigación humana, de la indagación racional por varios motivos, principalmente políticos. Todo el mundo tenía su propia teoría, especialmente los líderes políticos, sobre cómo tenían que ser estas cosas, y desde siempre ha estado muy mal visto que los académicos las estudiaran. Justo ahora empezamos a tener la libertad de hacerlo, pero siguen siendo estudios muy rudimentarios. Y no estoy seguro de que tengamos el mismo éxito que tuvimos con la biología o con la física.